Vamos a la predicación de la palabra del Señor. Vamos a pedir que el Señor bendiga su palabra. Padre Dios nuestro, te damos gracias. Gracias por la comunión que disfrutamos. Gracias porque tú nos permites hoy estar congregados como iglesia, como cuerpo. Te damos gracias por los que nos visitan hoy, que vienen de otras iglesias, de otras partes de nuestro país, incluso hermanos que hace tiempo que no estaban con nosotros, hermanos que hace tiempo que no veíamos, también se congregan hoy. Te rogamos también por los que por motivos de salud no pueden estar aquí, por diferentes causas. Nos acordamos de ellos, te rogamos que tú los bendigas, los acompañes, los guardes y los sostengas. Y Padre, queremos que tú bendigas tu palabra, por encima de todas las cosas, que sea ella la que nos hable, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu palabra que emana de tus escrituras, aquella que nos hable hoy y nos muestre tu gracia, tu verdad, tu evangelio y tu doctrina, Señor. Queremos ser transformados por tu palabra. Queremos hacernos a semejanza de Cristo, crecer a semejanza de Él por el poder que nos das en el Espíritu Santo y por tu palabra. Así que ayúdanos, guíanos, ilumina nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Y te pedimos todas estas cosas a través de Jesús. Amén. El apóstol Juan termina su primera carta con estas palabras que todos recordaremos. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Recordáis? Hijitos, guardaos de los ídolos. Dios mismo en el Antiguo Testamento también, por boca del profeta Ezequiel, dice al pueblo de Dios en Ezequiel 14, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Y también en repetidas ocasiones el Señor habla a su pueblo Israel de destruir o de arrancar o de quebrantar los ídolos del corazón. Así que este tema de los ídolos y de la idolatría es un tema recurrente a lo largo de todas las Escrituras. Ahora bien, ¿se están refiriendo Juan, Ezequiel o los diferentes pasajes de las Escrituras a las imágenes a las que adoraban los paganos? Bueno, en un sentido uno podría pensar que en un sentido es así. Pero la pregunta, ¿realmente se estaba refiriendo a ese tipo de ídolos? ¿El apóstol Juan o los profetas? Bueno, quizá para entenderlo mejor, tenerlo más claro, deberíamos de preguntarnos qué es un ídolo. Vamos a hacer un ejercicio, hermanos. Pensad en aquello o en aquellas personas de las que podríais decir, si me quitan esto, si esta persona me falta, me muero. No podría seguir viviendo. ¿Ya? Bien, pues eso es un ídolo en tu corazón. Es aquello que pones en el lugar de Dios, porque buscas que esas personas, que esas cosas, te den aquello que solamente Dios puede darte. Y nada más que Dios. Y no puedes resistir que te lo quiten o que desaparezca, porque entonces tu vida deja de tener sentido. Pero también lo podemos ver a la inversa. ¿Qué es lo que más temes? ¿Qué es lo que más miedo te da? ¿Qué persona, cosa, situación, hipotética o no, te produce un temor que no puedes controlar? Solo con pensar en eso. Es más, haces todo lo posible por escapar, por huir de eso o de esa persona. Bien, eso es un ídolo también. Es un ídolo también porque le das una importancia que no tiene. Le estás dando y le estás poniendo una importancia y le estás dando un poder por encima del poder que tiene Dios para sostenerte en medio de esas situaciones, para soportar esas situaciones y esas personas. Por lo tanto, esa cosa es más poderosa que Dios para ti. Por lo tanto, también es un ídolo. Aquello que amamos puede ser un ídolo, aquello que tememos puede ser también un ídolo en nuestro corazón. Así que vemos que la idolatría es algo sutil y cobra muchas formas. Y la nación de Israel, cuando lee las palabras del libro de Génesis, salía de un contexto de gran idolatría en Egipto.
pero también de gran opresión de parte del faraón, el rey de Egipto. Pero también dejaba atrás muchas cosas que Egipto podía ofrecerles en sentido material. Israel en su salida de Egipto temió, pero también añoró a Egipto. ¿Recordáis? Cuando Faraón les persiguió, manifestaron temor cuando el Dios que iba con ellos era el Dios que había enviado 10 plagas sobre la nación. Y aún así se aterrorizaron. Pero cuando fueron liberados del Faraón, empezaron a añorar en el desierto la prosperidad material que aparentemente había en Egipto, porque era un vergel, era un lugar de gran riqueza y prosperidad, a pesar de que vivían como esclavos. Incluso llegaron a hacer un becerro de oro, un ídolo, como el que adoraban los egipcios cuando veían que Moisés parece que tardaba en bajar de la montaña. Y además de eso, Israel se encaminaba a la tierra de Canaán, plagada de naciones fuertes, prósperas, crueles, inmorales, más poderosas que ellos y además idólatras. Así que parecía que salían de la sartén para caer en las brasas, como se suele decir. Este pasaje que vamos a considerar hoy, y que lo iremos leyendo a medida que avanzamos en la predicación, por su extensión, para no dispersarnos, tenía mucho que enseñar a Israel en estas circunstancias. Pero también tiene mucho que decirnos, como siempre, a nosotros, la Iglesia del Señor. Tanto Israel como nosotros haremos bien en preguntarnos, ¿a quién tenemos temor? ¿Cuáles son los ídolos de nuestro corazón? Porque la respuesta a esta pregunta revelará la calidad de tu devoción y confianza en Dios. Y la pregunta es pertinente porque lo que ocurre en este pasaje de hoy está motivado en todos los aspectos, sea que hablemos de Labán, sea que hablemos de Jacob, sea que hablemos de Raquel. Todo lo que ocurre en este pasaje está motivado por el miedo, o dicho de otra manera, por la idolatría del corazón. Y Jacob estaba saliendo de Padán Aram, y como vimos había 3 factores principales que estaban haciendo que él marchara, influían en su decisión. Primeramente, la actitud de Labán, que como recordáis ya le miraba de mala manera, debido a la prosperidad que había adquirido. Dice que su semblante ya no era el mismo, le miraba así con ojeriza. Tú notas cuando alguien no te traga por las caras que pone normalmente. Así que en el caso de Jacob también era así. Después estaba la necesidad, el deseo de Jacob, que era legítimo, de querer formar su propia prosperidad, su propio hogar, su propia riqueza. Y sobre todo, había una tercera cosa que era lo que motivaba a Jacob a salir, y era el mandato directo del Señor. Dios le estaba recordando a Jacob 20 años después el voto que le había hecho en Betel cuando huía de Canaán, cuando le perseguía a su hermano Esaú para matarle, cuando le dijo, ¿recordáis? Yo soy el Dios de Betel donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Así que Jacob ahora tenía que regresar a cumplir su voto al Señor, quien le había bendecido, le había dado prosperidad y le había guardado. Y Raquel y Lea, como recordáis, estuvieron de acuerdo con su esposo. Bien, pero su decisión, como vemos en los versículos 15 y 16 del capítulo 31 de Génesis, se basaba más en consideraciones materiales y en la decepción que sentían hacia su padre que en que Dios le hubiese dicho a su marido, sal de la tierra. Ellos dicen, sí, haz lo que Jehová te ha dicho. Pero por sus palabras dicen, nuestro padre se ha comido nuestra herencia y nos lo ha quitado todo, aquí no tenemos parte, y hemos visto cómo realmente el Señor te está bendiciendo a ti, te está prosperando, así que salgamos. Uno se pregunta a veces si Jacob le había explicado alguna vez a sus mujeres lo que había ocurrido en Betel. No lo sé, no lo sabemos. El pasaje no lo dice, puede que sí, puede que no. Pero por lo que vimos en los capítulos anteriores, esta familia dejaba bastante que desear en cuanto a su verdadera confianza y devoción a Dios. Y eso que eran la familia de la promesa, la familia del pacto. Así que sí, Jacob regresa.
Y vamos a leer ahora la forma en la que Jacob regresa, porque podría pensar uno que después de que Dios le ha hablado, le ha dicho, sal, yo estoy contigo, ahora Jacob hiciese las cosas de una forma un poco distinta a como las hizo cuando tuvo que salir, permitidme la expresión, por patas de Canaán, porque su hermano le quería matar. Pero parece que este hombre, vez tras vez, nos deja sin aliento, no aprende. Acompañadme, por favor, Génesis capítulo 31. Vamos a leer los versículos del 17 al 24. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Así que vemos a Jacob otra vez, en lugar de confiar en Dios para protegerle, que sale huyendo deprisa mientras Labán estaba trasquilando las ovejas. Así que este patriarca sigue con su proceder de engaño, de no hacer las cosas transparentemente. Jacob engañó a Labán arameo no haciéndole saber que se iba. Otra vez unimos la palabra engaño al nombre de Jacob. Jacob podría haber confiado en Dios y haberle hablado a su suegro acerca de las palabras de Dios. Dios me ha dicho que regrese a mi tierra. Esto no es algo que voy a discutir contigo, Labán. Encontremos una forma razonable de que esto ocurra y me iré. Pero no lo hizo así. Jacob podría haber confiado en Dios, pero no lo hizo. Pudo haberse quedado diciendo, bueno, mi suegro me dice que no salga, de acuerdo, pero yo confío en Dios, Él va a hacer algo, Él me va a ayudar a salir porque me está pidiendo que salga. Tendremos que hacer algo. Mejor confío en Dios. Mejor confío en Dios. Pero de nuevo prefirió seguir confiando en sus habilidades como engañador de primera categoría. Era un engañador de alto standing. Qué pobre testimonio cuando los creyentes hacemos esto muchas veces. Decidimos actuar en secreto y no manifestar a los demás que lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos lo pide. Preferimos hacer las cosas a escondiditas, no sea que tengamos luego problemas encima por hacer la voluntad de Dios. La actitud de Jacob, como vamos conociendo ya un poco a este hombre, fue cobarde y además muy poco considerada. No había tenido consideración hacia su padre, menos la iba a tener hacia su tío. Era obvio. Él debería haber mostrado más respeto hacia su tío y suegro, a pesar de los abusos de Labán. Era su suegro. Era el padre de sus hijas. Era el padre de sus esposas. Era el abuelo de sus hijos. Debería haberle mostrado mucha más deferencia. Era el terrateniente, era el patriarca de la familia para la que él estaba trabajando. Pero no hizo absolutamente nada de eso. No dio la cara. Lo hizo todo a escondiditas, no sea que tenga problemas. Debería haber mostrado quizás el espíritu de Proverbios 20:22. No digas yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. Porque en el fondo, y como veremos más tarde, aquí había una mezcla en la actitud de Jacob de miedo, pero también de resentimiento. Yo a ti no te tengo que dar explicaciones de nada. Luego veremos por qué. De todas formas, Jacob parte, se va de Padán Aram
Y lo hace de manera inadecuada, pero como estamos acostumbrados ya a ver, a pesar de que lo hace de manera inadecuada, se está haciendo la voluntad de Dios, porque en cualquier caso Jacob tenía que salir de aquella tierra y regresar a la tierra prometida. Y esto nos enseña, como hemos estado viendo semana tras semana tras semana, que Dios hace su voluntad a pesar de nosotros. A pesar de nuestra cabezonería, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra propia manera de hacer las cosas. Toda la vida de este hombre, y seguiremos viéndolo, es un claro caso, Jacob, es un claro caso de tratar de nadar a contracorriente de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Por otro lado, vemos algo muy llamativo. Raquel, la esposa amada de Jacob, la madre de José, hurtó los ídolos de su padre. Esto es muy raro. Pero no adoraban a Jehová. ¿Qué está pasando aquí? Muchos se preguntan por qué hizo esto Raquel. ¿Qué le movió a ello? Algunos han especulado acerca de si estos ídolos familiares, porque hay algunos hallazgos arqueológicos en la zona de Mesopotamia y de Siria que evidencian que quizás poseer estos ídolos, estos terafim, en hebreo originalmente, era como una especie de posesión de la herencia. Si tú tenías estos ídolos, heredabas la herencia. Pero no acaba de estar muy claro que esto sea así. Otros han pensado que fue por rapacería o por codicia, porque estas estatuas, estos idolillos pequeñitos del hogar que se tenían en un altar, estaban hechos de materiales preciosos, oro, plata, diferentes metales preciosos. Otros también han dicho que, bueno, es probable, los más optimistas, ¿no? Dice el Midrash, que Raquel lo que quería hacer era librar de la idolatría a su padre. Por eso se estaba llevando los ídolos. Esforzándose por presentar una visión amable y piadosa de la patriarca. Otros incluso piensan, y no dejan de tener razón posiblemente, que como se pensaba que estos ídolos otorgaban prosperidad y seguridad a la familia, y además eran como un oráculo ante el cual tú hacías consultas, pues si Raquel se los llevaba, Labán se iba a quedar sin un medio de saber qué hacer en medio de esa situación. No iba a poder consultar a sus dioses y se iba a quedar bloqueado. O sea, a ver si puedo impedir que él nos persiga y nos dé alcance, le voy a quitar poder a mi padre. Bien, hermanos, amigos, si nos vamos acostumbrando también un poco a cómo Génesis va relatando las cosas, si os dais cuenta, el libro de Génesis no hace muchos juicios morales ni da muchas explicaciones acerca de por qué la gente hace lo que hace. ¿Sí? En muy pocas ocasiones. Así que lo que podemos ver es que no hemos de disculpar a esta mujer, no hemos de suavizar lo que hizo. En Raquel podemos ver que había literalmente una confianza idólatra en estos ídolos y ya está. Ni más ni menos. Las imágenes de su padre eran las que le daban poder, por lo tanto, yo voy a dejar la tierra de mis padres y me voy a llevar estas imágenes. Porque me dan seguridad. Porque son los ídolos de mi familia. Qué triste, porque sabemos perfectamente, y no es de extrañar que esto ocurra, que Jacob no había sido el mejor pastor espiritual de su hogar en todos estos años. ¿No es así? Tristemente. Y Labán estaba ya 3 días de camino de Jacob y se entera de lo que ha ocurrido y empieza un viaje dice que lo alcanza al cabo de 7 días, ¿no? Pues que son 10 días de viaje y al final Labán se entera de que su yerno ha huido con todo, con sus posesiones, las de él, las de su yerno, no le ha quitado nada. Jacob ha salido honestamente de allí, de Padán Aram, se ha ido con sus mujeres, con sus hijos, con sus siervos, con sus ganados, con su riqueza, pero encima se ha atrevido a llevarse mis ídolos. Porque evidentemente Jacob no sabía nada de esto. Esto lo había hecho Raquel a escondidas, como veremos más tarde. Raquel se había llevado los ídolos, no había dicho nada. Lo primero que piensa Labán, dice, este hombre, ¿pero quién se ha creído que es? Entonces sale con familiares, dice, con parientes, posiblemente sus hijos más mayores, quizá con hermanos, con un ejército dispuesto a alcanzar a Jacob y a darle su merecido. Y al final llega donde están los montes de Galaad, esto es casi entrando en la tierra prometida, por el este, y entonces acampa, pone su campamento enfrente del de Jacob, y algo ocurre durante la noche. ¿Vemos?
se le presenta al Señor y le dice, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Cuidado. Esto nos recuerda a otros sueños que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, Abimelech tiene ese sueño. ¿Recordáis cuando Isaac está fingiendo que Rebeca sea su hermana, ¿sí? para salvar su vida? Y Abimelech, el rey, tiene un sueño, ¿no? Lo mismo ocurre con Abraham, con Abimelech, posiblemente el padre de este Abimelech. Hace exactamente lo mismo antes, el abuelo de Jacob, finge que Sara es su hermana, no su esposa, y también se le presenta a Dios a ese Abimelech que le dice, no toques a este hombre porque es profeta. O sea que cuidado, cuidado. Es muy interesante porque en el hebreo original está diciendo literalmente, no le digas sí y no. Pues bueno, esto que alguien me lo aclare. En un sentido le está diciendo, no trates de influir en la decisión de Jacob, porque él está obedeciendo mi voluntad y mi voluntad no se cuestiona. ¿Bien? Así que contrólate. Literalmente, estas son las palabras del Señor. Y parece que esto lo entendió muy bien Labán. Y esto nos lleva al pasaje siguiente, si vamos a los versículos del 25 al 35, donde lo que vamos a ver es la petición de cuentas de Labán. Hemos visto una huida, ahora vemos una petición de cuentas. Y dice así el pasaje, a partir del versículo 25, acompañadme hasta el 35. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tierra y no los halló, en toda la tienda y no los halló. Entonces ella dijo a su padre, no se enoje mi señor porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Aquí vemos un Labán muy ofendido, ¿verdad? Pero creo que ya vamos conociendo a este señor. Labán. Es muy probable que incluso se alegrara de que Jacob se hubiese marchado. Mira, este es mucho más listo que yo, está prosperando más que yo, está beneficiándose de la tierra mucho más que yo, es mucho más sagaz que yo, se vaya. Después, él no había tenido ningún reparo en tratar a sus hijas como mercancía. Mera mercancía. Incluso no había respetado ni la dote de las mismas. Y se está amparando en que no ha podido despedirse de ellas, ni besar a sus nietos, ni siquiera ha podido hacerle fiesta con, como dice aquí, con instrumentos, que era la costumbre para despedir a las personas, cuando sabemos hace tiempo que ya no miraba con aprecio a su yerno. Este hombre es un hipócrita. Mirad, va dando varias razones. Pero normalmente, como suele ocurrir, la gente trata de tapar la verdadera razón con un montón de cosas. La verdadera razón siempre está abajo o es como que lo último que te dicen como de corridillo, sí, y además esto. Bueno, esto es lo que está haciendo Labán. Al final, está diciendo el verdadero motivo por el que ha salido a perseguir
a su yerno: te has llevado mis ídolos. Esto es lo único que interesaba a este hombre. En su afán idólatra había perdido sus ídolos, que eran los que le procuraban, según creía él, riqueza, prosperidad y sabiduría. Esto era lo que le obsesionaba. Jacob se va con todas las riquezas, bueno, pero se ha llevado mis ídolos. Pero Jacob no se deja engañar. Es más, Labán en el fondo, si os fijáis, está chantajeando miserablemente, perdón, Jacob, Labán está chantajeando miserablemente a Jacob. Fijaos, le dice, versículo 29, poder hay en mi mano para haceros mal. Él le está amenazando, y aquí vemos una gran tensión. De hecho, Jacob no creo que tenga muy claro qué es lo que va a acabar haciendo Labán, ¿no? Estará haciendo, bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Y ahora de nuevo, Labán le pregunta a su yerno: ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? Este hombre está aterrorizado porque ha perdido sus ídolos, y ahora Jacob le contesta: porque tuve miedo. ¿Miedo de qué? De él, de ti, Labán. Tuve miedo de ti, porque te conozco. Y de nuevo, la Biblia no suele hacer mucha psicología de los personajes bíblicos, pero en este caso el pasaje nos hace una radiografía del corazón de Jacob. Tenía miedo de Labán. Este Labán, en el corazón de Jacob, era más fuerte que el Dios Todopoderoso. El Dios de Betel, el Dios que le había librado de su hermano, el Dios que le había llevado con éxito a Padán Aram, que le había dado esposas, hijos, riqueza, que le estaba sacando ahora de aquella tierra, es mucho menos poderoso que este patriarca sumerio, Labán. Le tiene terror. Dios le ha hecho promesas. Dios le ha guardado. Dios ha demostrado estar con él. Le está llevando de vuelta al hogar. Y él tiene mucho más miedo de Labán que de ofender al Dios Todopoderoso, que de ignorar al Dios Todopoderoso, que de no poner fe en el Dios Todopoderoso. Que si tuviéramos que traducirlo debidamente, podríamos decir todo suficiente. Qué drama espiritual. Es un verdadero drama espiritual. Y la condición humana es así. Como dice el título del libro famoso, ¿no? Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Esto es lo que ocurre. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, los hijos de Dios a veces hacemos estas cosas tan incongruentes y tan contradictorias con lo que decimos creer. Decimos que Dios es todopoderoso, que Dios nos ama, que Dios nos guarda, que Dios es omnipresente, Dios es omnisapiente, y vivimos y hacemos como si Él no fuera ninguna de estas cosas. No seamos tan injustos con Jacob. Pero esto, de nuevo, esto asoló también a la nación de Israel, los descendientes de Jacob. Lo hemos visto en la lectura congregacional. ¿Habéis visto Isaías 41? Dios es consciente de que la nación de Israel todavía guarda mucho del temor y del miedo al hombre de su antepasado Jacob. Él dice en los versículos 9 y 10 de Isaías 41, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí, no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El pueblo de Dios tiene que recordarse vez tras vez, tras vez, tras vez esta realidad. Y Jacob fallaba en lo mismo que nosotros fallamos tantas veces. Y eso nos tiene que llevar a entender una cosa, hermanos. Lo que necesitamos no es lo que Dios nos da.
Lo que necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida, que es algo diferente. Dios había dicho a Jacob en Betel y también a la nación de Israel, como vemos en este pasaje, porque en este pasaje está tomando el ejemplo de la historia de Jacob, si os dais cuenta. No temas porque yo estoy contigo. Y Jacob lo estaba olvidando. Israel lo olvidaba cada 2 por 3. Y nosotros también lo olvidamos muchísimas veces y sucumbimos de nuevo al miedo, es decir, al temor al hombre. Jacob tuvo miedo de Labán y tuvo miedo de perder a sus esposas. Todas estas cosas eran sus ídolos. Unas porque las amaba demasiado por encima del Dios verdadero y otras porque lo temía demasiado por encima del temor al Dios verdadero. Esos eran sus ídolos. E inconscientemente se postraba ante ellos. Ídolos en el corazón de Jacob mucho más grandes que el Dios Todopoderoso, el Dios de Betel que le había dicho, yo estoy contigo. Y lo que más necesitamos en nuestra vida no es tanto lo que Dios puede darnos, como decíamos antes, sino a Dios mismo. Eso es lo que necesitas. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, Labán insiste en encontrar aquello que más le preocupa realmente, no nos olvidemos, ¿eh? Él ha ido a por sus ídolos, ya está. ¿Bien? Es lo único que busca. No le reclama a las mujeres, quiero besar a mis hijas, quiero besar a mis nietos, o dame algo de la parte del ganado que tienes que me corresponde. Fijaos que no dice nada de eso. Se pone a buscar como los locos, ¿qué? Los ídolos. Tienda tras tienda. La de Lea, la de las siervas, la de Jacob, por aquí no hay nada de esto, ¿no? Hasta que llega, evidentemente, a la tienda de Raquel. Y dice el pasaje, ¿no? Tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, esto es como la silla de montar de un camello, ¿no? Que servía para guardar cosas debajo, y se sentó sobre ellos. Esto da que pensar. Da que pensar y mucho. Se está sentando sobre sus dioses. Como decimos muchas veces con Génesis, sería para reír si no fuera tan trágico. O sea, está manifestando un grado de idolatría y de dependencia tal hacia esas imágenes que las roba, pero luego les falta el respeto de una manera sobrehumana sentándose encima. No sabemos si era verdad o mentira que estaba con la costumbre de las mujeres, pero en cualquiera de los casos, si es que de verdad estaba con la costumbre de las mujeres, todavía era peor, porque estaba poniendo su inmundicia sobre esos ídolos. Encierra una gran ironía el pasaje acerca del verdadero poder de los ídolos. Porque ese es el poder que tienen. Da igual que estén hechos de oro, o de plata, o de piedras preciosas, o tengan un gran valor sentimental para mí porque me los regaló mi bisabuela y pasó a mi abuela y de ahí a mi madre y ahora las guardo yo. Nada. A la hora de la verdad, los ídolos que no son nada los acabamos tratando como nada. Porque los utilizamos, los usamos, eso vale para la familia, para los esposos y esposas, para los hijos, para los trabajos, para los ministerios en la iglesia, para lo que sea. Somos utilitarios al 100% con las cosas que son nuestros ídolos, porque en el fondo los hemos fabricado nosotros. Y en nuestro corazón sabemos que no tienen ningún poder, pero nos dan seguridad, nos dan identidad, nos dan a veces estatus. Y por medio de esto sacrificamos de forma miserable y ruin nuestro temor a Dios, en aras de los ídolos del corazón, que son esas cosas que tememos. Pero Labán busca y no encuentra y se acaba yendo. Él buscó, pero no halló los ídolos. De nuevo, parece una película de humor. La verdad es que es muy ruin todo esto, ¿no? Vemos la ruindad de Labán y vemos la ruindad de Raquel. Da que pensar. Ahora esto nos lleva al siguiente parte del pasaje. Hemos visto la petición de cuentas de Labán, la rendición de cuentas que le pide, y ahora vamos
al enojo de Jacob, porque ahora Jacob se enciende. Por eso os decía antes que había algo de resentimiento en lo que estaba haciendo. Siempre que hacemos una cosa fuera de lugar, hemos de pensar que muy habitualmente el resentimiento anida detrás, hacia algo o hacia alguien. Versículos 36 al 42, y dice así la palabra del Señor. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, que juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Estaba, como se suele decir, alterado el patriarca. Vemos toda la ira reprimida durante 20 años que se la está sacando a la cara a su suegro y a su tío. Le canta las 40, como se suele decir, ¿no? Labán era un idólatra y un ambicioso. Estamos de acuerdo. Pero Jacob, a pesar de que todo lo que dice es cierto, es un engañador y un cobarde. Como se suele decir, es un trilero. Este hombre no solo ve la paja en el ojo ajeno, sino que encima no ve la viga en el suyo propio. Es verdad, él había sido un trabajador esforzado. Por cierto, si alguien se piensa que el oficio de pastor es bonito y bucólico, pues que se lo quite de la cabeza, es muy duro. Este pasaje nos lo muestra. Y además, cuando dice 10 veces, muy probablemente es una hipérbole. No está diciendo que 10 veces se lo cambiara, sino que constantemente le había estado haciendo cambios en el salario. Es como he dicho, te he dicho esto 40 veces. No te lo he dicho 40 veces, pero se entiende, ¿no? Te he dicho esto muchas veces, no has parado de hacerme cambios en el salario. Todo esto que dice en cuanto a lo despedazado de las fieras, si algo había sido despedazado por las fieras, el pastor podía presentar los restos del animal y entonces el ganadero, el dueño de ese, no tenía que reclamarle nada, porque había sido una fiera. Y si algo era hurtado, tampoco era responsabilidad del pastor, era el propio ganadero, el dueño de las ovejas, el que tenía que cubrir el gasto. Y sin embargo, Jacob había ido mucho más allá. No se había ceñido a esto y había pagado con su dinero todas las pérdidas. Y fijaos que todo esto es verdad porque Labán no dice ni mu. Es totalmente cierto, no tiene argumentos. Pero de nuevo, es Jacob, el engañador de su padre, el que usurpa todo lo que pilla, el que no tiene en cuenta a Dios en su toma de decisiones, el que busca tretas y trampas para salirse con la suya, y el que no había respetado, es cierto, a su suegro y a su tío a la hora de marcharse. Ver, lo único que redime el discurso de Jacob, por mucho que nos encendamos y digamos, sí, Jacob, es verdad, y ahora que alguien le cantara las 40 a Labán, muy bien, no, es terrible, es un hipócrita. Él también es un hipócrita. Esto es un discurso de pura y mera autojusticia. Con lo bueno que soy yo y lo bien que te he tratado y mira lo que me haces. Mentira. Lo único que redime el discurso de este hombre es que al menos da la gloria a Dios por las riquezas que tiene.
Amén. Amén. Menos mal. Menos mal. Reconoce que Dios le ha dado prosperidad. Y en medio de todo esto, vemos cómo Dios ha provisto a Jacob. Y el mismo patriarca lo reconoce. Fijaos, dice, atención, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Y es verdad. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Hermanos, Dios ha prometido darnos lo que nos hace falta hasta que lleguemos al hogar. No hemos llegado al hogar todavía. Pero así estaba siendo en el caso de Jacob. En su pacto con nosotros, Dios promete que Él será todo aquello que necesitemos hasta que estemos en su presencia, sea el día de nuestra muerte, sea en su venida. Porque Dios, de nuevo, es el Dios todo suficiente. Él es Jehová, Él es yo soy. Literalmente en el hebreo es yo resultaré ser o yo seré lo que seré. Es el Dios del pacto, el Dios que cumple lo que ha dicho hacia su pueblo. Y esto nos lleva al Dios del pacto. Y veremos la última sección de este pasaje. Porque ahora Labán, de forma inesperada, algo que no se nos habría ocurrido ni por un momento que pudiese suceder, le hace una proposición de no agresión. Y le ofrece hacer un pacto. Vamos a los versículos 43 al 55. Y esto nos llevará también al final de nuestro sermón. Dice así: respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son hijas mías. Parece que no se ha acabado de bajar todavía del burro, como se suele decir. Y los hijos míos son, o sea, los nietos. Y las ovejas son mis ovejas. Y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a tus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal. Y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Jegar Saadutá, y lo llamó Jacob Galaad. Porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su nombre Galaad. Significa lo mismo, tanto en el idioma que se hablaba en Harán como en hebreo. Tanto Jegar Sadutá como Galaad significaba lo mismo, majano del testimonio. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalaye Jehová entre tú y yo. Mizpa es atalaya o torre del vigía. Y cuando nos apartemos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzguen entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Jehová su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo, y regresó y se volvió a su lugar. Y no volvemos a saber nada más ya de Labán en las Escrituras. Estos dos hombres no confiaban el uno en el otro. Está claro, ¿no? De modo que levantan este monumento, este majano, para recordarles que Dios estaba vigilando, que Dios era el que estaba viendo. Estos hombres, en vez de atestiguar su amistad, lo que están haciendo por estas piedras es testificar su mutua desconfianza. De hecho, en el versículo 47 vemos que ni siquiera hablan el mismo idioma, ¿no? Es como una especie de hipérbole. Se expresan en diferentes lenguajes para describir lo mismo, porque ambos nombres significan, como hemos dicho, majano del testimonio.
Y de hecho, como dice el versículo 52, este majano indica la frontera que ni él, Labán, ni Jacob debían de propasar para hacerse mal el uno al otro. O sea, entendemos lo que es un pacto de no agresión, pero basado en la mera desconfianza. Pero si os dais cuenta, aquí vemos algo muy llamativo. Fijaos, en este pacto se hace con los dioses como testigos. Dice Labán, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. O sea, este hombre está cogiendo los dioses de su procedencia y está incluyendo a Jehová como uno de ellos, bien, el Dios de Nacor, al mismo nivel de Dios, lo está poniendo. Y de hecho, fijaos también, los parientes cogen varias piedras, o sea, los parientes que habían venido con Labán, cuando Jacob solamente coge una, lo cual simboliza que Jacob adoraba a un solo Dios, pero que Labán y sus parientes adoraban a muchos, eran politeístas. Pero este pacto de agresión, de no agresión, mejor dicho, que hacen Labán y Jacob, también pone de relieve algo que estaba empezando a entender muy poco a poco Jacob, pero que está en este pasaje muy sutilmente para instrucción nuestra. Fijaos, versículo 53, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac. A quien temía Isaac, su padre. Y si os habéis dado cuenta, en este pasaje Jacob antes ha aludido al Dios que temía Isaac. Si vamos al versículo 42, tenéis delante. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Jacob huye por miedo, pero al mismo tiempo está reconociendo que a quien temía Isaac era a Dios, a diferencia de él, que a quien temía era al hombre. Génesis 27:33, cuando recordáis Isaac es consciente del engaño de su hijo, que ha robado la bendición que le correspondía a Esaú, fijaos, dice que Isaac se estremeció grandemente. Porque ese es el temor de saber que aunque él no veía nada, porque estaba ciego en todos los sentidos, como recordáis, él vivía en la presencia de aquel que conoce todas las cosas, aquel que ve todas las cosas, aquel a quien no se le escapa absolutamente nada. Como dice Labán, Dios es el que vigila, atalaye Jehová entre tú y yo, sea el vigía, él está viendo lo que estamos haciendo, y de ahí el nombre del lugar, Mizpa, atalaya, la torre de vigilancia. Hermanos, Dios es testigo de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos. Y esto, en vez de dejarte frío, debería de estremecerte. Debería de estremecernos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, dicen los proverbios. Y muchos desprecian esto hoy en día. ¿Miedo? Nuestra fe se tiene que basar en el amor y en la confianza. Nadie lo cuestiona. Nadie lo cuestiona. Pero la verdadera confianza en Dios está fundada en un debido temor a Dios. Porque Dios es verdaderamente Dios. Es un Dios 3 veces santo, que ve todas las cosas, que nada escapa a su escrutinio. Y Jacob está empezando a entender poco a poco que esto es así. Jacob ha temido antes a su madre Rebeca, obedeciéndole en cualquier barbaridad que ésta le propusiera. Ha temido a su hermano Esaú, por eso escapó de él. Ha temido a su padre Isaac, pensando, como se entere de lo que estoy haciendo me va a maldecir. Ha temido a su tío Labán, a sus esposas Raquel y Lea, convirtiéndose en un pelele sexual entre ellas dos para tener hijos. Algo de temor experimentó en Betel cuando Dios se le aparece, pero parece que se le pasó rápido. Pero el verdadero temor de Dios lo está empezando a entender ahora. Y por eso, en el pacto con Labán, Jacob jura por aquel a quien temía Isaac,
su padre. Jacob es consciente de que al único al que debe temer es al Dios de Israel. Y esto ocurre especialmente cuando ve que Labán, de forma sorpresiva e inesperada, le muestra gracia y decide hacer un pacto con él. ¿Cómo? Este hombre que ha venido aquí contra mí, con toda su inquina, con toda su ansiedad, con todo su orgullo, con toda su violencia, ahora me propone un pacto y me dice que me puedo ir tan tranquilo mientras no sobrepase para hacerle mal este majano. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde viene esta gracia de parte de Labán? Bueno, porque la gracia de parte de Labán no es de Labán, es de Dios. Es de Dios. Jacob está empezando a entender cómo funciona Dios, con gracia hacia sus hijos. Quizá pensamos, y ya concluimos, que la idolatría es algo que solo afecta a personas tan primitivas y supersticiosas como estos patriarcas. Cuidado con ver a estos hombres y mujeres con desprecio. Somos muy parecidos a ellos, en muchísimos aspectos. Porque la idolatría siempre ha acechado el corazón de los hijos de Dios en todas las épocas. Siempre, como dijimos al principio, dime aquello que más temes perder o aquello que más miedo te da y crees que no puedes seguir viviendo si eso te ocurre o si eso te falta, y te diré cuál es tu ídolo. Es así de sencillo. Esto llevó a Josué al entrar en Israel, en la tierra prometida. ¿Recordáis cuando dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. De igual manera el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Pero como nos muestra este pasaje, los ídolos no valen nada frente al Dios verdadero. Este pasaje nos muestra lo absurdo de confiar y temer a los ídolos de nuestro corazón, los cuales no tienen poder real para nada. Pero el Dios vivo sí. Es aquel que nos manifiesta, como ocurre en el caso de Jacob, en medio de nuestros ídolos, en medio de nuestros temores, cuando estamos huyendo de Dios, cuando creemos que somos más fuertes que Dios, cuando creemos que somos más listos que Él, en medio de nuestra hipocresía, de nuestra autojusticia, de nuestros engaños, de nuestra maldad, que en realidad no es más que arrogancia y rebeldía y que negamos someternos a Él. Aún así, Dios está presente y mostrando gracia. Dios vez tras vez nos dice: no temas, yo estoy contigo. Porque lo importante no son tus necesidades, tus luchas, tus temores, tus planes, tus proyectos y tus anhelos. Lo importante en medio de todo eso es que Dios está contigo y conmigo. Eso es lo importante. Es lo único importante. Y Él ha prometido estar con nosotros y estará con nosotros. Cuando el Hijo Eterno de Dios se encarnó fue Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Él partió a los cielos tras su resurrección, prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo no sé, hermano, amigo, cuáles son tus temores, cuáles son tus anhelos, tus ídolos del corazón. Pero recuerda que al lado de Dios todas estas cosas carecen de todo poder e importancia. Son cosas que no tienen valor real ni duradero delante del Dios eterno y de la vida eterna que Él nos da. Yo no sé qué será de tu salud, de tu prosperidad, de tus bienes materiales, tus relaciones de familia, de nada de lo que ha constituido tu vida hasta este mismo día. No lo sé. ¿Qué será de nosotros? ¿Alguien lo puede asegurar? No podemos. Pero una cosa sí que sabemos. El Señor nos promete que en Él vamos a tener todo lo necesario. Él nos va a guardar.
Él ha prometido guardarnos como guardó al Señor al morir en la cruz y resucitarlo al tercer día. El Señor nos ha prometido que habrá aflicciones, que habrá pérdidas, que habrá luchas, que habrá pecados, que tendremos muchas veces un corazón idólatra y miedoso. Pero en medio de todo esto, Él nos librará, nos guardará, nos refinará por la disciplina que nos dé y nos dará de su gracia. Es la gracia que vemos en el Evangelio. Hermanos, el Señor en Getsemaní, Cristo en su humanidad tuvo miedo. Que nadie se atreva a cuestionar esto. Cristo en su humanidad tuvo terribles temores. Dice Mateo 26, que Jesús estremeció y se angustió en gran manera. ¿Por qué? Por todo lo que tenía por sufrir. No era agradable lo que tenía por sufrir. Y esto lo pasó el Señor para que tú y yo no tengamos que estremecernos más, ni angustiarnos nunca más. Nada de lo que tenemos le es ajeno a Dios. Nada de lo que nos falta le es ajeno a Dios. No lo olvides. Jesús temía la angustia emocionalmente, el rechazo, la ingratitud y la traición de aquellos que eran sus más íntimos y que le iban a abandonar y a negar en pocas horas. Pero todavía vivía una angustia espiritual mayor que esta, y es la separación de su Padre por medio de la muerte, algo que no había experimentado jamás. Jesús desde la eternidad de la eternidad vivió en perfecta, gozosa y amorosa comunión con el Padre. Y como ser humano pronto iba a experimentar el abandono del Padre, el castigo y la ira de Dios por medio de su Padre. Por eso él clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estos eran los temores de Jesús aquella noche en Getsemaní. El Señor sufrió por el dolor de la separación de Dios. Y esto termina con el escándalo del Dios crucificado. Y Él ha pasado por este túnel oscuro de temor y de miedo para que tú y yo no tengamos que pasar por él. Nunca más. Jamás. Y Él algún día vendrá por nosotros para que no tengamos que sufrir más el temor y la angustia de este mundo. Porque Él lo sufrió por nosotros para siempre. Por lo tanto, no tengamos temor. ¿A quién tienes temor? No lo tengas, porque el temor de otro, de Cristo, por nosotros, hace que nosotros no debamos de tenerlo ya jamás. Que solo temamos a Dios. La buena noticia del Evangelio, según Jacob, podríamos decir hoy, es que ya no tendremos que temer pecaminosamente a nuestros dioses falsos, sino temer únicamente al Dios verdadero, al temor de Isaac, al Dios del pacto, aquel que se encarnó, que sufrió por nosotros e hizo un pacto con nosotros, ahora y para siempre. Amén. Amén, hermanos, oremos. Señor Padre, ante ti venimos en esta mañana, agradecidos, transformados y abrumados por tu gracia, Señor. Somos tan idólatras, somos una fábrica de ídolos. No permitas que el temor nos haga sucumbir ante ellos, que solo te temamos a ti, oh Dios. Un temor que nace de tu gracia, de tu amor, de tu salvación, de tu poder, de tus promesas, de tu bondad, de tu misericordia hacia nosotros, Señor. No somos nada por nosotros mismos. Todo lo tenemos y lo somos en ti. Señor, que el Evangelio sea real en nuestras vidas, que se manifieste poderosamente, no solamente con nuestros labios, sino también en cómo vivimos. Sabemos, Señor, que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Así que, por favor, Señor, aparta todo temor y todo miedo de nosotros, porque ese miedo ha sido clavado también en la cruz, para que no tenga el poder que tuvo sobre los patriarcas o que ha tenido otras veces sobre nosotros.
Señor, no queremos pecar de orgullo ni de autojusticia, no queremos pecar de suficiencia, dependemos de ti para todo, pero qué maravilla que sea así, que no tengamos que depender de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, que estas verdades de tu palabra se hinquen en nuestros corazones y que no salgan de allí jamás, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.